Jetro, el sacerdote de Madián, suegro de Moisés, es uno de esos personajes bíblicos que a primera vista parecen secundarios, pero que en la profundidad de la revelación divina nos dejan lecciones poderosas sobre la sabiduría, el discernimiento y el liderazgo espiritual. Su aparición en la vida de Moisés no es casualidad ni un detalle menor. Es una muestra del modo en que Dios usa a personas que no siempre están en el centro de la historia para hablar con claridad a quienes llevan grandes responsabilidades. La vida de Jetro nos enseña que el consejo sabio y temeroso de Dios puede venir de quienes, sin buscar protagonismo, poseen una visión clara, espiritual y madura de los caminos del Señor. Jetro fue un hombre que, sin ser israelita de nacimiento, tuvo una percepción profunda del propósito divino en la vida de Moisés y del pueblo que Dios estaba levantando para sí. Su historia, relatada en Éxodo capítulo 18, nos muestra un encuentro entre el poder del llamado de Dios y la sabiduría del consejo humano dirigido por el Espíritu. Cuando Moisés se reencontró con su suegro en el desierto, después de haber sido instrumento de Dios para liberar a Israel de Egipto, el contexto era de victoria y de transición. Moisés había pasado por la etapa más milagrosa de su liderazgo: las plagas, el cruce del Mar Rojo, el maná, la columna de fuego. Pero ahora debía enfrentar una nueva realidad: el gobierno y la administración de un pueblo numeroso, rebelde y necesitado de dirección constante. En ese momento, Dios permitió que Jetro apareciera, trayendo no solo a Séfora, la esposa de Moisés, y a sus hijos, sino también una voz de equilibrio y consejo. ¿Qué enseñanza tan profunda hay en esto? Después de cada gran victoria espiritual, Dios nos recuerda que necesitamos humildad para seguir aprendiendo. Ningún siervo, por más ungido que sea, deja de necesitar consejo. Ningún líder está exento de escuchar la voz del Espíritu hablándole a través de otros. Y en Jetro vemos la figura del hombre que se acerca no para criticar, sino para edificar, no para imponer, sino para aconsejar con mansedumbre. El pasaje dice que Jetro escuchó todo lo que Dios había hecho con Moisés y con Israel, y se regocijó. Su reacción no fue de envidia ni de competencia, sino de adoración. Exclamó: «Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses». Ese reconocimiento de la soberanía de Dios marca el corazón de un verdadero sabio. Antes de hablar, Jetro adoró. Antes de aconsejar, reconoció la grandeza divina. Y antes de señalar un problema, se gozó con lo que Dios había hecho. ¡Qué lección tan importante para el pueblo de Dios! Todo consejo, toda corrección, toda palabra de dirección debe partir de la adoración. El verdadero discernimiento no nace del orgullo ni del deseo de tener razón, sino de la comunión con el Señor. Jetro nos muestra que la sabiduría espiritual comienza por reconocer la mano de Dios en la historia, aun cuando Él obre de maneras que no comprendemos completamente. Luego de este encuentro espiritual, el texto nos muestra una escena muy humana y práctica. Moisés se sentaba cada día desde la mañana hasta la tarde para juzgar los asuntos del pueblo. El pueblo venía a él buscando respuestas, dirección, justicia, y Moisés los atendía uno por uno. Lo hacía con el corazón de un siervo, pero con un sistema insostenible. Jetro, observando aquello, no se quedó callado. Le dijo con respeto y sabiduría: «No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y este pueblo que está contigo». Aquella frase, lejos de ser una crítica dura, fue una palabra de amor y de prevención. Jetro no estaba menospreciando la entrega de Moisés, sino mostrándole que su método podía destruirlo. ¿Cuántas veces en el ministerio, en la vida cristiana, en el liderazgo, el fervor nos lleva a cargar más de lo que Dios nos ha pedido? Jetro es la voz de Dios recordándonos que la pasión sin estructura puede convertirse en agotamiento, y que el celo sin sabiduría puede volverse un peso insoportable. Dios usa a Jetro para recordarle a Moisés y a nosotros que incluso los más ungidos necesitan aprender a delegar. Jetro le dice a Moisés: «Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo». ¡Qué declaración tan inspiradora! No era un consejo carnal ni una opinión humana sin dirección divina. Era una palabra respaldada por la presencia de Dios. En la comunidad de los creyentes,
El consejo piadoso es una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual. Dios no nos llama a vivir en aislamiento ni a servir solos. Nos llama a escuchar, a recibir dirección, y a permitir que otros vean lo que quizá nosotros no alcanzamos a notar. Moisés era un hombre lleno del Espíritu, pero Jetro tenía una visión exterior que le permitió ver lo que Moisés, desde dentro del trabajo, no podía ver. Así también, en nuestras vidas, Dios levanta a hombres y mujeres con discernimiento para hablarnos cuando nos vemos absorbidos por el ministerio o por las cargas del diario vivir. Jetro representa esa voz del Espíritu Santo que nos dice: detente, reorganiza, confía en otros, y deja que Dios actúe a través de muchos, no solo de ti. El consejo de Jetro fue tan sabio que se convirtió en un modelo de liderazgo compartido. Le propuso a Moisés que escogiera hombres capaces, temerosos de Dios, hombres de verdad, que aborrecieran la avaricia, y que los pusiera sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Era una estructura ordenada, práctica, espiritual y justa. Jetro no inventó algo nuevo, simplemente interpretó la sabiduría de Dios para la situación presente. Su consejo anticipó el modelo de organización que siglos después se vería en la iglesia primitiva, cuando los apóstoles delegaron responsabilidades a los diáconos para no descuidar la oración y el ministerio de la palabra. La enseñanza es clara: el liderazgo bíblico no es monopolio, es multiplicación. No es control, es formación. No es dominio, es servicio compartido. Y detrás de todo esto, está la figura de un hombre que no buscó poder, sino que actuó como un padre espiritual, ayudando a su yerno a encontrar equilibrio entre la fe y la administración. Qué hermosa relación la de Moisés y Jetro. En un mundo donde tantos líderes se resisten a ser aconsejados, Moisés escuchó y obedeció. Dice la Escritura: oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Esa obediencia es la marca de un corazón enseñable. El Espíritu Santo obra poderosamente en aquellos que son humildes para aprender. Moisés no menospreció a Jetro por ser un extranjero ni por ser mayor. Reconoció en él la sabiduría divina. ¿Cuántas bendiciones perdemos cuando despreciamos el consejo de aquellos que el Señor pone en nuestro camino? Dios habla a través de pastores, de padres, de amigos piadosos, de ancianos con experiencia. Y cada vez que escuchamos con humildad, nos evitamos cargas innecesarias. Moisés aprendió que no era su tarea resolver todo, sino guiar a otros para que también sirvieran. Y de esa manera, el pueblo pudo avanzar en paz y orden, y Moisés pudo enfocarse en su verdadera misión: representar a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios. Jetro, por tanto, se convierte en símbolo de sabiduría divina aplicada a la vida práctica. En él vemos cómo el consejo espiritual no se limita a lo teórico, sino que toca lo cotidiano. Dios no solo se interesa por los grandes milagros, sino también por la manera en que organizamos nuestras vidas, nuestro tiempo y nuestras responsabilidades. El Espíritu Santo no solo quiere llenar el templo, sino también ordenar la tienda. Y Jetro fue instrumento de ese orden. La enseñanza evangélica que surge de su ejemplo es clara: un ministerio bendecido necesita estructura, un llamado verdadero necesita equilibrio, una fe fuerte necesita prudencia. No se trata de apagar el fuego espiritual, sino de canalizarlo de manera sabia para que ilumine más y queme menos. El fuego sin control destruye, pero el fuego guiado por el Espíritu alumbra y purifica. Hay también en Jetro una imagen profética del creyente maduro que sabe cuándo hablar y cuándo retirarse. Una vez que Moisés obedeció el consejo, Jetro no buscó quedarse a dirigir ni a supervisar. Volvió a su tierra. Cumplió su propósito y se apartó en paz. Esa es la marca de los verdaderos siervos de Dios. No buscan reconocimiento, solo obedecer al Señor. Jetro no necesitó aplausos. Su gozo estaba en ver el orden de Dios establecido. En un tiempo en que muchos buscan posición, Jetro nos enseña el valor de servir sin protagonismo. Los grandes hombres de Dios no siempre son los que están al frente de la multitud, sino los que, en silencio, siembran una palabra que transforma generaciones. El consejo de Jetro no solo bendijo a Moisés,
sino que impactó el destino de toda una nación. Así de poderosa es una palabra dicha a tiempo en el nombre del Señor. El Espíritu Santo sigue levantando Jetros en medio del pueblo de Dios. Hombres y mujeres llenos de sabiduría, con mirada espiritual, que ayudan a otros a ver lo que el cansancio o la rutina no dejan ver. Quizá tú, hermano, seas llamado a ser un Jetro para alguien. Tal vez Dios te usará para aconsejar con amor, para traer dirección, para ayudar a ordenar la carga de un ministerio. Pero también puede que estés en el otro lado, como Moisés, necesitado de escuchar, de recibir dirección, de aceptar que no puedes hacerlo todo solo. En ambos casos, la enseñanza es la misma. Dios usa las relaciones para guiarnos a su propósito. El Espíritu no trabaja en aislamiento, obra en comunión. La voz de Jetro es la voz de la madurez espiritual que nos rescata del agotamiento y nos devuelve al diseño divino de cooperación y humildad. En el contexto evangélico, Jetro nos recuerda la importancia de la mentoría espiritual y del discernimiento pastoral. Las iglesias que prosperan no son las que dependen de un solo líder, sino las que forman y multiplican siervos. Moisés aprendió a confiar en otros, y el pueblo fue bendecido. Así también, cuando en la iglesia se levantan hombres y mujeres temerosos de Dios para servir, el cuerpo de Cristo crece sano y fuerte. No hay lugar para el orgullo ni para el aislamiento. El consejo sabio, recibido con humildad, es una manifestación de la gracia. Cuando escuchamos a Dios a través de sus siervos, nos alineamos con su voluntad perfecta. El Espíritu Santo no nos llama a hacerlo todo, sino a obedecer y cooperar con su obra. Al reflexionar sobre Jetro, comprendemos que la sabiduría espiritual no depende de la edad, del título ni del cargo, sino del temor de Dios. Jetro temía al Señor, y por eso su palabra fue eficaz. En un mundo saturado de opiniones, necesitamos más voces como la de Jetro. Hombres y mujeres guiados por la palabra, que hablan con amor, que no buscan destruir, sino edificar. La iglesia contemporánea necesita redescubrir ese equilibrio entre la unción y la prudencia, entre el fuego y la organización, entre el celo y la sabiduría. No hay contradicción entre ser espiritual y ser ordenado. Ambas cosas provienen del mismo espíritu. Dios es Dios de orden, no de confusión. Y cuando ese orden es restaurado, la gloria de Dios se manifiesta con mayor pureza y poder. Así como Jetro fue instrumento de bendición para Moisés, el Espíritu Santo hoy quiere ser nuestro consejero interior. Él nos guía, nos enseña, nos corrige y nos muestra los caminos del reino. Cuando permitimos que Él ordene nuestras prioridades, nuestras cargas se aligeran, nuestras fuerzas se renuevan y nuestro ministerio florece. El consejo de Jetro fue más que un plan administrativo, fue una lección espiritual sobre la dependencia del Espíritu. Moisés aprendió que la eficacia no está en la cantidad de esfuerzo, sino en la obediencia. Y esa verdad sigue vigente hoy para cada creyente. No se trata de hacer más, sino de hacer lo que Dios manda, en el tiempo y modo que Él dispone. El encuentro entre Jetro y Moisés fue un momento de sabiduría divina manifestada en amor familiar, en humildad y en discernimiento. Nos enseña que Dios se revela también en los vínculos humanos, en las relaciones cotidianas, y que muchas veces el consejo que necesitamos no viene de los grandes milagros, sino de una conversación sencilla, inspirada por el Espíritu. Jetro fue un canal de la voz de Dios, y Moisés tuvo la humildad de escuchar. Que el Espíritu Santo nos conceda esa misma gracia, hablar con sabiduría cuando sea nuestro turno de aconsejar, y escuchar con humildad cuando sea nuestro turno de aprender. Porque al final, todo verdadero consejo viene del Señor, que es maravilloso consejero, Dios fuerte y Padre eterno.